Esto va a ser muy largo. Intentaré ser lo más conciso y organizado posible, pero este es mi tercer borrador ahora, tratando de contar esta historia lo más prolijamente posible. Ha habido tantos eventos diferentes y hay muchos detalles que analizar, pero la razón por la que estoy compartiendo esto es para compartir mi experiencia, pero supongo que también para posiblemente buscar consejo. Esto ha llegado a un punto de quiebre que me ha dejado asustado y listo para posiblemente buscar ayuda, ya sea un médium espiritual, un exorcista o tal vez incluso un psicólogo. Sea cual sea el caso, creo que algo me está acosando a mí, a mi novia, a mi casa, a mi familia y, muy importante, a mis hijos. No creo que esto sea un ser pasivo y cada vez que sucede algo nuevo, creo cada vez más que esto es posiblemente peligroso. Antes de adelantarme a dar algo de historia de fondo, tengo 26 años y mi novia tiene 22. Su nombre es B y hemos sido amigos durante muchos años, pero solo hemos estado saliendo desde hace un poco más de un año. Tengo hijos de un matrimonio fallido que me visitan los fines de semana después del divorcio. Me mudé con mis padres para empezar de nuevo y recuperarme. Obviamente ya no vivo allí, pero encontré esta información relevante tal como está. Donde se desarrolla la mayor parte de la historia, viajo a menudo por mi trabajo, y esto también es relevante, pero no hasta mucho más adelante en la historia. Para ser franco, ella ve cosas, también oye cosas, y ha descrito muchas visiones y sonidos horribles. Sabía que ella había experimentado esto, y aunque yo también he tenido mi propia experiencia, como nunca he experimentado nada como lo que ella describe, nunca la he juzgado por lo que dice, y siempre he mantenido una mente abierta. Creo en lo paranormal, pero también creo en las personas que necesitan ayuda psiquiátrica de vez en cuando. Siempre he pensado que estas experiencias son una u otra, pero en cuanto a cuál, siempre ha sido bastante irrelevante para mí. Para ser honesto, quiero decir que estoy aquí para ella, y cuando llegue el momento en que las cosas lleguen a un punto de ebullición, seguiré estando allí para ella también. No pasó mucho tiempo después de que comenzamos a salir para que yo también compartiera algunas de sus experiencias. Comenzaron muy simples, si esa es la palabra correcta, y algo fáciles de ignorar. No sentirse bien en ciertas partes de la casa era bastante común. Sentirse observado o ver una sombra en la periferia de mi visión. Este es el tipo de cosas que naturalmente descartamos como trucos de la imaginación o estrés, aunque ambos lo hayamos visto al mismo tiempo. Ella dice que las cosas que generalmente observa no son muy detalladas. Si las observara, nunca podría distinguir los detalles ni entender las palabras que escucha. No hay detalles faciales, ni ropa, ni nada de esa naturaleza. No sé si esto solo significa que son completamente negros o si están más borrosos o algo así. Sí, no estoy muy seguro. Pero ella dice que hay dos excepciones. Dos cosas que ha visto repetidamente a lo largo de su vida y son las únicas dos cosas de las que ha podido distinguir detalles. Se refiere a ellos como el hombre de la bañera y el hombre de la nariz. Creo que es mejor no darles nombres, pero así es como los llama. El hombre de la bañera lo ha visto en varias casas, la casa de su infancia, la casa de un amigo y en otras más. Lo describe como una especie de flaco y larguirucho que usa zapatos rojos. Nunca ha visto muy bien su mitad superior ni su rostro porque siempre que lo ve, ya está a medio camino en la bañera. Eso es todo. Lo verá gateando desde el piso hacia la bañera como si fuera una araña o algo así. Ella siempre atrapa esos zapatos rojos. Quiero decir que ella dice que él está con ropa normal, pero no puedo decirlo con certeza. Los zapatos son lo que más se destaca. El hombre de la nariz, por otro lado, solo ha sido visto en la casa de su infancia. Él no es tanto un hombre como solo una nariz. Sé que suena tonto, como una especie de monstruo de Cronenberg, un hombre gigante con nariz carnosa que solo la mira y la observa. Si tiene ojos no estoy seguro. Ahora sé que esto puede no parecer tan relevante, pero créeme, he tratado de dejar fuera cualquier detalle que encuentre irrelevante, y ahora voy a profundizar en nuestras experiencias juntos. Cuando entras a la casa de mis padres hay esta sala de estar inmediatamente frente a la cocina. A tu izquierda está el camino hacia la despensa y la puerta del garaje. A tu derecha están las escaleras, así que a la izquierda está la cocina, frente está la sala de estar y a la derecha están las escaleras subiendo y bajando. Arriba están las habitaciones, la habitación de mi hermana y mis padres. En la planta baja hay otro tipo de espacio habitable pequeño, supongo que un baño, y también lo que se convirtió en la habitación mía y de B.
Apenas logramos meter todo dentro y hablamos con mi hermana. Le preguntamos cómo había ido la semana y ella dijo que todo estaba bien. Te diste cuenta de que estaba en su habitación y, bueno, eso tiene todo el sentido para cualquier adolescente. Estar sentada en su habitación. Simplemente no era como ella, ya ves. Ella siempre se sienta en la sala de estar rodeada de todos los animales y mira videos de YouTube en la televisión. Así que le preguntamos si algo parecía extraño mientras estábamos fuera, pero fuimos muy vagos sobre los detalles. Ella también había llenado los espacios en blanco, incluso señalando la misma ventana. Dijo que no había salido de su habitación más de lo que posiblemente tenía que hacerlo en los primeros días, porque de repente sintió que la estaban observando desde esa ventana. Finalmente agarró linternas e investigó el patio trasero, aunque fue en vano. El siguiente evento parece extraño de notar, pero al igual que todo lo demás, tengan paciencia conmigo. Hay una razón por la que estoy tomando nota de ello. Mientras me quedé con mis padres, desafortunadamente no tenía una cama para los dos niños. Ambos dormían en la misma cama. Realmente era un poco de un colchón extraíble del sofá del espacio de estar. No es una configuración increíble de ninguna manera, pero estaba tratando de hacer lo que podía para ver a mis niñas. Las ponía por la noche en esa cama y le daba a cada una uno de sus animales de peluche favoritos. Las dejaba mirar televisión casi sin volumen, solo para ayudarlas a conciliar el sueño y esas cosas. Soy consciente de que realmente no debería dejar que tengan la televisión encendida cuando duermen, pero simpatizo con la idea de tener miedo a la oscuridad como adulto. De hecho, todavía duermo con la televisión encendida, o al menos con algo de ruido, como un ventilador o música o algún tipo de luz. Realmente no me gusta la oscuridad además del silencio puro. De todos modos, tal vez soy un gato asustadizo, pero el punto es que dejé que las niñas mantuvieran la televisión encendida. Se sabe que mi hija menor se levanta y busca a un adulto sin ninguna razón real más allá de probablemente consuelo. Supongo que no viene llorando ni asustada ni nada de eso. Simplemente se levanta y descubre que Halton le dice: «Oye, ¿puedo quedarme aquí también?». Sé que es un poco raro, pero no con tantas palabras ni nada. Por lo general, solo tienes que decirle que es hora de dormir y que se acueste, cariño. Ella se vuelve a la cama sin problemas. Es algo que siempre ha hecho. Una noche notamos que más de lo habitual parecía no querer quedarse en su cama. Por lo general, simplemente toca la puerta y yo la mando de regreso a la cama. Esto sucedió un par de veces, pero la única vez que subía las escaleras era si escuchaba a alguien más, como a mi papá. Esa noche, como seguía levantándose de la cama, queríamos saber si había una razón en particular, así que apagamos las luces y abrimos la puerta. La estábamos vigilando y después de un corto periodo vimos cómo se levantaba de nuevo como siempre. No escuchamos ni vimos nada que la hubiera hecho levantarse para verificar si había alguien allí, pero caminó hasta el final de las escaleras y simplemente miró hacia arriba, quedándose mirando durante un tiempo realmente incómodo. También la observamos sin saber qué hacer a continuación. Obviamente sabíamos que teníamos que volver a bajarla, pero creo que solo teníamos curiosidad por saber si ella iba a dar la vuelta y tocar la puerta de nuevo o volverá a acostarse sola. Ahora bien, necesito enfatizar esto. Casi no hay luces en el piso de arriba. Quiero decir que realmente no se puede ver nada. Todos están dormidos en este punto. No hay un solo sonido. El único resplandor de luz no proviene del piso medio, sino del pasillo de arriba. Pero ella comienza a subir las escaleras. Es un tramo corto de escaleras, pero lo está subiendo. Llega a la cima y Bey y yo abrimos lentamente la puerta y salimos tan silenciosamente como pudimos. Subimos las escaleras después de ella. Ella había ido a través del pequeño pasillo entre la despensa y el garaje hasta la cocina. Ella está parada allí en la oscuridad. Apenas podemos verla, pero definitivamente está parada en medio de la cocina mirando fijamente hacia la oscuridad junto a la ventana sobre el fregadero. Tomen nota también de que esta es la misma ventana sobre el fregadero. Después de una cantidad incómoda de tiempo, decimos su nombre y ella se asusta un poco, se da la vuelta, dice «Hola» y se acerca para darme un abrazo. Le preguntamos si algo anda mal y qué estaba haciendo. Literalmente se encoge de hombros, señala el área de la ventana de la cocina y luego pone su cabeza sobre mí. Así que la llevamos abajo, la acostamos y realmente no dormimos de inmediato hasta que esa sensación de inquietud pasó de nuevo, tratando de mantener las cosas con Adre o mi hermana, pero sí recuerdo que no estaban allí.
Así que pusimos a los niños en la mesa de la cocina con un poco de arena cinética y legos. Pensamos que eso podría ser una buena diversión desordenada para nosotros limpiar, después de construir este columpio. Trabajaríamos en el columpio e iríamos a ver a los niños de vez en cuando. También deberías saber que los niños realmente pueden vernos desde la ventana cuando podíamos verlos. La ventana estaba abierta en este punto. Pero B de repente me describió que se sentía mal, como si algo simplemente no estuviera bien. Entonces le pedí que revisara a los niños y se quedó en el columpio. Entró y de inmediato le sobrevino una sensación aún peor. Le preguntó a mi hija mayor dónde estaba su hermana, y ella dijo que había subido las escaleras con más y más mi madre. Pero mi madre no estaba en casa en ese momento. Incluso escribir esto me hace sentir náuseas, probablemente porque mis hijos están involucrados. B corrió escaleras arriba y describió que sintió una sensación extraña mientras hablaba con mi hija. No podía escuchar nada más, pero cuando llegó a la parte superior de las escaleras pudo escuchar muy claramente a mi hija menor gritando y llorando, diciendo que quería salir. Probó la puerta y estaba cerrada con llave. Corrió escaleras abajo para buscar un cuchillo de mantequilla y se apresuró a volver a subir. Cuando logró abrir la puerta, entró y también tuvo que abrir la puerta del baño de mis padres. La sacó y la abrazó. Dijo que tenía lágrimas secas en la cara, pero seguramente no podía haber estado afuera tanto tiempo. Constantemente los vigilábamos a través de la ventana incluso mientras trabajábamos en este columpio. Después de eso, B dijo que podía escucharla gritar todo el tiempo. Desde el momento en que llegó a la parte superior de las escaleras hasta la cocina pudo escucharla. Lo extraño es por qué pudo escucharla antes y por qué mi hija mayor no le había hecho daño todo el tiempo también, sin mencionar que ella sabe cómo cerrar una puerta sin llave. Entonces, ¿cómo terminó en esa situación? En primer lugar, comenzó a entrar en pánico y no podía abrir la puerta. Todavía pienso en mi hija diciendo que subió las escaleras con más de uno. Realmente me asusta sentir que algo está atrayendo a mi hija. La idea de esa mujer que vio simplemente me hace sentir mal. También pensé en un detalle importante para más adelante. Mis padres tienen su dormitorio principal, por supuesto, y tienen su propio baño adjunto. Desde el baño es como se ingresa a sus armarios. Es una especie de vestidor, y es una configuración muy extraña ya que es una serie de puertas. Pasa un tiempo y mi hermano y su esposa nos visitan. Todo sigue con normalidad y es un buen momento. Jugamos un poco a Animal Crossing y todos pasamos el rato. Se están preparando para irse cuando surgen historias espeluznantes. Creo que solo eran historias divertidas, pero comenzamos a contarles algunas de las cosas que hemos experimentado en esta casa, e intercambiaron miradas de una manera casi caricaturesca. La esposa de mi hermano luego nos pidió que saliéramos. Estaba desconcertado, pero salimos. Luego explicó que tenía miedo de que alguien estuviera en su casa y que no quería que nos escucharan como un ocupa en nuestro ático o algo así. Comenzaron a compartir historias sobre lo molestos que habían estado en el pasado en esta casa también. Todo esto fue antes de que nos mudáramos, por supuesto. Algunas de las historias no recuerdo en absoluto y en ese momento no podía relacionarme con ellas, aunque otras fueron definitivamente similares a nuestras experiencias en ese mismo armario y las mismas habitaciones, donde las luces se encendían con las puertas cerradas y esas cosas. Algunas puertas se abrían o cerraban cuando no miraban. 3 de las historias se destacaron y las compartiré brevemente ahora. La primera fue que mi hermano estaba jugando el nuevo juego de Star Wars en su PS4 en la planta baja. Su esposa estaba arriba y había visto a alguien con el rabillo del ojo bajar las escaleras e ir al baño, cerrando la puerta. También habían encendido la luz, pero después de cerrar la puerta él asumió que era su esposa. Sin embargo, su esposa todavía estaba arriba y cuando se dio cuenta de eso, fue a abrir la puerta del baño y no había nadie dentro. Esto también es molesto porque es el mismo baño donde B había escuchado mi voz cuando yo no estaba allí, y donde algo había girado la manija y cerrado la puerta cuando B y yo estábamos tratando de abrirla esa vez. El segundo incidente ocurrió cuando estaban alimentando a los animales, mientras el resto de la familia estaba fuera de la ciudad. Otra vez, no vivíamos allí todavía, pero mis padres y mi hermana estaban fuera de la ciudad y también estaban alimentando a ambos perros y a ambos gatos durante todo el fin de semana. En un momento dado ya no podían encontrar a uno de los gatos. Buscaron por toda la casa y finalmente subieron las escaleras para revisar la habitación de mis padres.
Se habían quedado sin opciones, pero no habían revisado esa habitación previamente, porque no tenían ninguna razón durante todo el fin de semana para entrar. El gato no estaba en la habitación de mis padres ni tampoco en el baño, pero estaba en ese armario espeluznante. Ahora recuerdas esa configuración que mencioné antes. Quiero decir, como un gato pasa por 3 puertas y se queda atrapado en el armario. No había nadie en casa. Esta situación me molestó porque, bueno, francamente me recordó lo que pasó con mi hija menor, y realmente me incomodó. Probablemente también sea un buen momento para señalar que constantemente encontramos a los gatos en los armarios. A veces ni siquiera los dejamos salir. Por ejemplo, cuando todos están en la casa y duermen excepto ella y yo, jugamos juegos toda la noche. Íbamos al nivel medio para buscar su comida y escuchábamos una especie de clic al abrirse la puerta. Mirábamos hacia arriba y veíamos al gato macho salir del armario de toallas con mucha indiferencia. Esto también ha sucedido 3 veces diferentes, pero nadie los dejó salir. La puerta simplemente se abre sola y él sale. La tercera historia es bastante simple. Mi hermano y su esposa estaban cuidando la casa nuevamente, como solían hacer con mis padres. Mi hermano se quedó despierto jugando algunos juegos en su computadora portátil y salió a fumar. Estaba sentado en el banco afuera. Este banco está justo afuera de la cocina, hacia la parte trasera de la casa. También había estado allí durante algún tiempo y la luz de la ventana de la cocina brillaba en el suelo. Dijo que una mujer había entrado por la ventana y estaba parada allí. Eso lo asustó porque sabía que no era su esposa, como si la silueta no se pareciera a ella, y sabía que estaba dormida. Cuando finalmente reunió el coraje para levantarse y mirar por la ventana, no había nadie allí. La sombra se había ido. Cuando regresó adentro, confirmó que su esposa había estado durmiendo todo el tiempo. La razón por la que esta historia también me molesta es porque esa ventana es donde mi hija estaba mirando en medio de la oscuridad de la cocina esa noche. Una experiencia más relevante fue cuando mi hermana iba camino al trabajo. Recibí un mensaje de texto de B. Ella todavía estaba en la cama, pero todo lo que decía era que algo estaba en la habitación, y un mensaje de seguimiento sobre cosas que se estaban cayendo y que ella estaba demasiado asustada para levantarse de la cama. Eran como las 5:30 de la mañana y todavía estaba oscuro. Sabía que mi hermana se levantaría tan temprano porque ella no está sana como nosotros. Así que llamé a mi hermana y le pedí que fuera a ver cómo estaba. Bajó las escaleras y encendió la luz. Cuando lo hizo, vio que mi ventilador se había caído y todas las cosas de mi tocador también se habían caído. Todo esto está en el lado opuesto de la habitación donde B está en la cama, pero finalmente arreglaron todo y mantuvieron las luces encendidas hasta que salió el sol. Solo hay 2 historias más antes de que lleguemos al momento actual. Ambas historias son las más recientes y sucedieron en los últimos 30 días, pero ambas me preocuparon mucho porque vinculan todos los eventos, aunque también los hacen mucho más difíciles de entender. Como dije antes, viajo por trabajo, especialmente ahora, ya que el área de Indiana en la que estoy se considera una zona roja para COVID, por lo que todo el trabajo local prácticamente se suspendió. Hace aproximadamente un mes estábamos en camino a un trabajo en Georgia, y no hay mucho que preparar para lo que pasó porque ocurrió muy de repente. Ya habíamos estado conduciendo durante muchas horas, pero no estábamos demasiado cansados ni nada. Siempre parábamos para tomar siestas en el auto o algo así, si pensábamos que nos estábamos cansando demasiado en un viaje largo por carretera. Habíamos estado conduciendo por la autopista durante la mayor parte del viaje, pero a medida que nos acercábamos al destino, el GPS nos llevó a una especie de caminos locales para el resto del viaje. Eso nos pareció extraño porque no pensé que Albany estuviera tan fuera de lo común. Llegamos a un tramo decente de camino en los bosques de Georgia en nuestro camino a Albany, pero todavía teníamos un largo camino por recorrer. Ambos comenzamos a sentirnos un poco fuera de lugar con respecto al camino en el que estábamos. Nada demasiado específico, solo esa sensación que te invade. Decidí encender las luces altas ya que ya no estábamos en la autopista. Tal vez ayudaría. Nos sentimos un poco mejor al poder ver más de lo que nos rodeaba, pero tan pronto como encendí mis luces, pude ver algo al costado de la carretera saliendo del bosque y dirigiéndose hacia la carretera. No podía distinguir qué era y luego lo pasamos. A medida que nos acercábamos, pude distinguirlo más. Solo puedo describirlo como una cosa gris,
incluso para mis ojos daltónicos, del tamaño de un humano, carnosa y temblorosa. No temblaba como una bolsa que se mueve con el viento o una tela atrapada en los árboles. Además, lo había visto claramente venir desde el interior del bosque y temblaba como si estuviera teniendo una convulsión. ¿Alguna vez has visto la película Silent Hill? ¿Recuerdas esa cosa en la carretera que ataca a la policía? Era como una persona envuelta en su propia piel. Era así, pero menos persona y más temblorosa, aunque del mismo color. Instantáneamente le pregunté si había visto lo que yo acababa de ver y se asustó por completo. Describió exactamente lo que yo había visto. Dijo que parecía el mismo material carnoso que siempre fue el tipo de la nariz. Ahora esta parte es extraña para mí porque es un poco diferente de todo lo demás que hemos experimentado. Parece completamente ajeno a todo lo demás, además de su relación con el tipo de la nariz, supongo. Pero es importante para mí porque es la primera cosa inexplicable que he visto por mí mismo. Todas las historias hasta este punto han sucedido a mi alrededor. Sentí cosas con seguridad. Las historias de todos seguían coincidiendo y sentí que algo cerró la puerta esa vez. Pero esta fue la primera cosa que realmente vi con mis propios ojos. Sin embargo, siendo la persona estúpida que soy, necesitaba un cierre. Así que en realidad giré el auto para ir a ver qué era. Y lo hicimos. No había nada allí. No había una capota de camión atrapada en un árbol ni una amalgama de pequeñas bolsas de basura, creando una especie de bolsa de basura más grande. No había ningún monstruo de Silent Hill. Estaba un poco conmocionado. Ahora volvamos a la última y más reciente historia. Actualmente estoy en Pasco, Washington, trabajando en otro proyecto, y todo estuvo junto con siestas y paradas para comer durante un viaje de 2 días. Hicimos las paradas habituales en las áreas designadas para descansar. Todo estaba totalmente normal, pero en una de las áreas de descanso nos dividimos y fuimos a nuestros respectivos baños. Yo fui al de hombres y ella al de mujeres. Llegué antes y estaba revisando las máquinas expendedoras. Wisconsin. ¿Por qué tienen cuajada de queso y encurtidos en sus máquinas expendedoras? Cuando salió, noté que salió del baño de mujeres en el lado opuesto del área de descanso. No pensé demasiado en eso, pero me pareció un poco fuera de lugar y seguimos avanzando. Pensando en el pasado, debería haberle preguntado si estaba bien. Las áreas de descanso pueden ser sombrías después de todo. Así que manejamos otro día y estábamos a unas 6 horas de nuestro destino. Recuerdo mirar el bosque a nuestro lado y recordar lo que habíamos visto en Georgia. Me puse a pensar en todo y le pregunté si era un alivio haberlo visto también. Mi lógica aquí es que ella siempre se cuestiona a sí misma y las cosas que ve, ya que es la única que las ha visto, y creo que eso es algo natural, ¿verdad? Ella dijo que era un alivio en cierto sentido que lo hubiera visto, pero también la aterrorizaba porque le hacía preguntarse si todo lo demás estaba en su cabeza o si todo era real. Dijo que, si todo es real, entonces ya no quiere estar viva, lo cual sé que es muy fuerte, ¿verdad? Pero realmente no la culpo. Quiero decir, si ha visto cosas como cuando yo vi toda su vida, entonces tampoco sé si querría continuar. De todos modos, me puse a pensar en todo de nuevo y le pregunté de la nada si pensaba que la mujer que vio era lo que atrajo a mi hija. Ella empezó a entrar en pánico. Quiero decir, tenía miedo por su vida. Comenzó a llorar y a decirme que no hablara de ella. Tenía tanto miedo que empezó a mirar atrás del coche para asegurarse de que no estaba en el coche. Esta idea y su pánico también me aterrorizaron, por supuesto. Me dijo entre lágrimas que el día anterior, en esa zona de descanso, cuando había entrado en el baño de mujeres y dio la vuelta a la esquina para mirar, estaba allí. Supongo que levantó lentamente la cabeza por encima de la pared del cubículo y la miró directamente, quizás con esa misma sonrisa de la que me había hablado antes, pero no puedo decirlo con certeza. Quiero decir que no quería preguntarle, solo traté de calmarla. En ese momento, ella no quería hablar de ella ni mencionarla. Pensó que incluso el hecho de haber pensado en ella y haberla mencionado no era una coincidencia. Sin embargo, le aseguré que lo era, pero también me hizo cuestionarlo. Quiero decir, no habíamos hablado de eso en tanto tiempo. Fue muy perturbador para ella. La razón por la que la aterrorizó tanto fue porque era la segunda vez que veía al hombre de la bañera y al hombre de la nariz repitiéndose. Pero ahora también está la idea de que algo así pudiera seguirnos fuera del estado. Realmente me asustó más que nada. Lamentablemente eso es todo lo que tengo en este momento.
Historia 2. Los proyectos universitarios se supone que deben ser sencillos. Eliges un tema, haces la investigación, lo pones todo junto y tal vez aprendes algo en el camino. Cuando mi amigo Claudio y yo nos inscribimos en una clase, pensamos que sería divertido. Un descanso del habitual ajetreo. La tarea era simple: crear un cortometraje documental. Pero siendo los perfeccionistas que éramos, decidimos abordar algo más grande, algo que destacara nuestro proyecto por encima del resto y, lo más importante, algo que nos resultara interesante. Así fue como terminamos en medio de este supuesto bosque maldito, no muy lejos de donde vivimos. Nuestro objetivo era desmentir las leyendas locales que habían mantenido a la gente alejada de esos árboles durante décadas. El bosque era hermoso a su manera. Tenía altos y frondosos árboles y un tipo especial de silencio que era casi terapéutico. Pero ese silencio tenía un peso. Era como si el bosque contuviera la respiración, esperando a que algo sucediera. Las historias sobre el bosque se remontan a generaciones. He oído que las tribus nativas americanas solían vivir allí y que el bosque supuestamente era un terreno sagrado. Ya sabes, el mismo tipo de introducción típica de todas las historias malditas en Estados Unidos. Luego vinieron las historias de fantasmas, demonios y rituales oscuros. En mi opinión, creo que todo eran solo viejas leyendas y mitos que la gente decía que ocurrían en lo profundo de esos bosques. Esos mitos se exageraron y se esparcieron a lo largo de las generaciones. La mayoría de la gente evita el lugar, y aquellos que no lo hacen generalmente regresan hablando de energía negativa y todas esas tonterías. En caso de que no lo hayas notado todavía, no soy un creyente en lo paranormal ni en las energías ni en nada de eso. Y Claudio tampoco lo era. No creíamos que el bosque estuviera maldito. Pensábamos que todo eran supersticiones e historias para contar junto a la fogata. Por eso pensamos que este era el tema perfecto para un documental. Una oportunidad de desentrañar las capas de folclore y mostrarle al mundo, o al menos a nuestra clase, que esos bosques eran solo otro conjunto de árboles. Pasamos las primeras horas filmando el paisaje, capturando tomas de la luz del sol filtrándose entre los árboles, el denso follaje e incluso algunas de las cuevas que encontramos esparcidas por la zona. Realmente era objetivamente un bosque hermoso. Había una cueva en particular que llamó nuestra atención. No era profunda, pero la forma en que la luz jugaba con las rocas la hacía perfecta para el ambiente inquietante que buscábamos en nuestro filme. Mientras montábamos la cámara dentro de la cueva, sentí como si algo hubiera cambiado. El sol comenzó a esconderse detrás de las nubes y casi parecía que los sonidos de la naturaleza comenzaban a apagarse. Justo en ese momento, Claudio se detuvo congelado en mitad de la toma y susurró algo con voz muy asustada, preguntando si había escuchado eso. No había escuchado nada, pero la expresión en su rostro fue suficiente para hacerme sentir incómodo. Nos quedamos ahí, en la tenue luz de la cueva, forzando nuestros oídos, y entonces yo también lo escuché. Un tipo de sonido que venía de afuera. Habíamos estado escuchando el viento soplar todo el día, pero esto definitivamente no era el viento. Era claramente el sonido de alguien o algo acercándose a la cueva. Estos pasos se acercaban lentamente y luego simplemente se desvanecían a la distancia, como si estuvieran huyendo cuando se acercaban a la cueva. Nos intercambiamos miradas muy nerviosas. Nos habíamos pasado todo el día riéndonos de las historias, pero en ese momento no tenía miedo de admitir que sentí un toque de miedo. Mi mente corría con diferentes escenarios. Tal vez solo era otro excursionista o algún animal que pasaba por allí, pero cuanto más tiempo permanecía ahí, más empezaba a dudar de esas explicaciones racionales. Tratando de mantener una voz firme, le dije a Claudio que deberíamos terminar, ya que habíamos grabado suficiente. Él no discutió. Empacamos rápidamente la cámara y el equipo, ambos tratando de aparentar tranquilidad, pero era obvio que nos movíamos con bastante frenesí. Cuando salimos de la cueva, el bosque parecía más oscuro de lo que debería haber sido, ya que el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes. La sensación de temor era abrumadora y con cada paso que dábamos hacia el coche, el sentimiento de angustia crecía. No habíamos caminado mucho cuando el sonido volvió, esta vez más fuerte y mucho más cercano. Nos detuvimos y tratamos de identificar el sonido. Escuchábamos cómo el crujido se transformaba en el inconfundible sonido de pasos. Nos volteamos y fue cuando los vi.
Dos figuras oscuras moviéndose rápidamente entre los árboles, sus formas desdibujadas por las sombras. Ambos comenzamos a correr. Miré varias veces hacia atrás y era imposible decir que nos estaban persiguiendo. Me negaba a creer que era alguna entidad oscura, pero en ese momento realmente no podía decirlo, ya que mi corazón latía con fuerza. Claudio y yo corríamos torpemente por el bosque, tratando de no chocar con los árboles o tropezar con las raíces, mientras parecía que esas personas se deslizaban entre los árboles. Cuanto más rápido corríamos, más fuertes se volvían los pasos, hasta que sentí que estaban justo encima de nosotros. Me arriesgué a echar un último vistazo por encima del hombro y obtuve mi vista más clara de esas figuras. No solo nos seguían, sino que se estaban acercando muy rápido. Claramente tenían forma humana, pero había algo raro en ellos. Algo en la forma en que se movían. No pude distinguir ningún detalle más allá de que tenían forma humana y que claramente estaban vestidos de negro, moviéndose con una agilidad inquietante entre los árboles. Claudio vio que yo empezaba a ralentizar porque estaba mirando hacia atrás y me gritó para que me apresurara. Hicimos nuestro último esfuerzo hasta llegar al coche, prácticamente lanzándonos dentro y cerrando las puertas de golpe detrás de nosotros. Claudio buscaba frenéticamente las llaves con las manos temblando. Cuando finalmente giró la llave en el encendido, el motor rugió y sentí un alivio hasta que miré hacia abajo y vi la luz del tablero encenderse con una advertencia de presión de los neumáticos baja. Claudio miró confundido, pero no le dio mucha importancia. Simplemente puso el coche en marcha. Sin embargo, en el momento en que intentamos movernos, el vehículo dio un tirón torpemente. Nuestros neumáticos estaban desinflados. Saqué la cabeza por la ventana y vi que los neumáticos parecían haber sido rajados. Antes de que pudiéramos procesar completamente lo que estaba sucediendo, un movimiento llamó mi atención. Miré hacia arriba y ahí estaban. Eran 3 personas, no solo 2, emergiendo de la línea de árboles caminando lentamente hacia nosotros. Se me cayó el estómago al darme cuenta de que eran las mismas figuras borrosas que había visto antes. No eran apariciones fantasmas, sino humanos reales vestidos completamente de negro de pies a cabeza, con sus rostros ocultos detrás de máscaras sin rasgos. Las máscaras se parecían mucho a pasamontañas, quizás una especie de Shai si estás familiarizado con eso, pero completamente negras. El coche estaba cerrado, pero eso hizo poco para calmar el pánico creciente dentro de mí mientras se acercaban más. Claudio intentaba desesperadamente llamar por ayuda, pero la señal era muy débil y la llamada seguía fallando. Finalmente Claudio logró comunicarse con alguien. Gritaba pidiendo ayuda, dando nuestra ubicación, y luego perdimos la llamada. Cuando se cortó, pude ver las figuras ahora más claramente que nunca. Una de ellas tenía una complexión más delgada y manos más pequeñas, con esmalte de uñas brillante. Un detalle que debería haber sido insignificante, pero que de alguna manera hacía la situación aún más extraña. Casi deseaba que fuera alguna entidad oscura en lugar de una persona. Uno de ellos comenzó a golpear la ventana, mientras que los otros 2 empezaron a patear las puertas y golpear el capó, los puños golpeando las puertas y sacudiendo el coche con cada golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba pensar y elaborar algún tipo de plan, pero la situación era paralizante. Uno de ellos, el más pequeño con ese esmalte de uñas, comenzó a golpear más fuerte en la ventana. El vidrio empezaba a agrietarse con la fuerza. Podía escuchar sus risas, lo que solo era un recordatorio más de lo horrible que era la situación. Sabía que el cristal iba a ceder y no había nada que pudiéramos hacer. Pero entonces, en medio de todo este caos, vimos luces aparecer, sirenas en el espejo retrovisor. Fueron una visión bien recibida. Por primera vez en mi vida, estas figuras congelaron sus risas y se voltearon para mirar. Cuando el vehículo se acercó, pude distinguir que era un guardabosques. Sin decir una palabra, estas personas se lanzaron nuevamente hacia el bosque, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. El guardabosques se detuvo a nuestro lado con una expresión mezcla de preocupación y confusión. Mientras se acercaba a nosotros, nos preguntó si estábamos bien y asentimos, demasiado alterados para hablar. El guardabosques nos condujo a su vehículo mientras su radio crujía cobrando vida y llamaba a refuerzos. Dejamos el coche atrás. El alivio de estar lejos de esos bosques fue casi indescriptible.
De vuelta en la estación apareció un montón de policías y dimos nuestras declaraciones detallando todo lo que había sucedido mientras aún estábamos allí. La policía finalmente capturó a uno de esos individuos. Resultó ser un tipo grande con una perilla y un tatuaje de una rosa en cada lado de su cara, con los tallos bajando por su mejilla y cuello. Quizás la peor parte de la historia es cuando los oficiales le preguntaron durante el interrogatorio por qué hacía lo que hacía. Aparentemente solo sonrió y dijo, porque podía y quería. Su voz no contenía ningún remordimiento o empatía y parecía casi feliz al respecto. Según decían, nunca descubrimos quiénes eran las otras dos personas extrañas. Nunca supimos si formaban parte de alguna banda o si solo eran un grupo de lunáticos. Y honestamente no estoy seguro de querer saberlo. La idea de que aún están ahí fuera, acechando en esos bosques y esperando a sus próximas víctimas, es suficiente para mantenerme despierto por la noche. Después de todo esto, Claudio y yo demostramos que los bosques no están embrujados, pero eso no significa que los monstruos no los habiten. ¿Te está gustando el video? Recuerda que puedes activar la campana y suscribirte para que estés atento a los próximos videos del canal. Asimismo, te invito a comentar tus propias experiencias o simplemente a dejar tu opinión sobre este video. Historia 3. Miren, para darles contexto a esto, déjenme explicarles quién soy y por qué me molesto en compartir esta información. Soy un hombre de 22 años y acabo de terminar mi maestría en la universidad. Tenía alrededor de 12 años cuando me dieron permiso para comenzar a usar la computadora portátil de repuesto de mi papá, ya que su trabajo le daba una nueva cada 2 años. Pensó que me vendría bien la experiencia de acostumbrarme a la tecnología desde el principio. Cuando entré a la escuela secundaria recibí noticias de un grupo de stoners. La gente estaba accediendo a partes restringidas de Internet que contenían información confidencial. Seguí adelante, investigué un poco más en línea y descubrí que la web oscura albergaba sitios proxy y hacks que podías usar mediante comandos para enmascarar tu dirección IP, lo que te permitía abrirte paso ante las múltiples puertas que oculta esta red. Pasé la mayor parte de mi adolescencia haciendo este tipo de cosas en línea, usando algunos foros para hablar con múltiples personas que básicamente estaban haciendo exactamente lo mismo que yo. Realmente no tenía muchos amigos fuera de línea, así que sí, en línea era el lugar para mí, y me volví bastante bueno mezclándome entre esa cantidad de personas que eran muy fanáticas del Internet. Tenía 3 alias que usé durante mucho tiempo, pero solo un amigo cercano en línea sabía que todos eran míos. Nathan fue mi enlace principal en la web oscura desde entonces. De alguna manera pasaba más tiempo en eso que yo, incluso cuando lo único que hice además de ser un fantasma en la red con él, fue jugar a Halo con él en mi lista de amigos. Lo que me gustó de él es que ninguno de nosotros mencionó nuestros apellidos ni ninguna información real, aunque ambos podríamos haberlo buscado en cualquier momento y haber encontrado prácticamente todo lo que queríamos sobre el otro. Ninguno lo hacía. Dicho esto, confiaba en Nathan más que casi nadie, y él sabe más sobre esta historia de lo que incluso yo estaría dispuesto a admitir aquí. Durante la universidad, compartí habitación con un traficante local que, sin saberlo, había sido expulsado por la Junta de Educación. Él trabajaba para mí. Era bastante fácil pedir narcóticos en línea como MDMA u otros si sabías dónde buscar. Incluso envié los productos directamente a mi dormitorio, escondiéndolos con correos al mismo tiempo sin que nadie se diera cuenta. Mi antiguo amigo luego usaría sus conexiones de la vida real para venderlas, ya que yo realmente no tenía nada propio. Esto fue en la época en que sentí que tenía todas las cartas y nadie podía tocarme si no podían rastrear mi IP. Estaba en el 2º año de mi curso de biomedicina cuando me metí en la estupidez de los pedazos de idiotas que compartían videos de snuff en línea. Eso haría que incluso la pornografía más desordenada que hayas visto pareciera pan blanco. Es por eso que solo usaba los enlaces que encontraba yo mismo con más frecuencia. Los que me dio Nathan nos pasarían días, literalmente, maravillándonos con toda la locura con la que la gente podría salirse con la suya. Sí, el gobierno había cerrado los sitios principales como Silk Road y Mad Onion, pero esos son los únicos que los idiotas en línea parecen notar. Otros piratas informáticos me enviaban mensajes en foros, preguntando dónde buscar sitios para obtener marihuana y otras drogas, lo cual era tan simple como apuntar en una dirección. En realidad, la universidad afirmaba monitorear el tráfico de Internet,
para evitar que la gente hiciera cosas raras en línea, después de escuchar que algunos estaban pirateando cuentas de estudiantes y arruinando horarios online. Pero les garantizo que no hicieron absolutamente nada a las personas que realmente estaban haciendo esas cosas. No estoy confesando haber hecho estos actos. Solo sé exactamente qué personas lo hicieron durante mi tercer año. Había ganado suficiente dinero para tener una pantalla plana en mi habitación, lo cual hizo descifrar detalles secundarios mucho más rápido para mí, y me había vuelto bastante bueno en eso. Había estado explorando algunos sitios en mal estado y, para ser honesto, incluso había hablado en salas de chat con algunos de los administradores a cargo de ellos. Probablemente me sorprendería lo normal que parecería el dueño de un sitio de pornografía infantil, si no supieras que él también tiene un trabajo diario. Me volví más curioso, aunque jodidamente estúpido de mi parte, lo sé. Después de casi 10 años de caminar sin problemas en la web oscura, me uní a Nathan y a algunos otros en una sala de chat simplemente jodiendo y compartiendo algunos sitios realmente perturbadores. Puede sonar raro, pero para mí era algo cotidiano. Nathan y otro amigo estaban hablando de un sitio que nadie tenía. Me interesé, así que logré pasar el cifrado. Aparte de otra persona que es aún más inútil que yo, el resto de nosotros estaba bastante seguro de que era autista o algo así, porque la visión que compartió con nosotros fue posiblemente la cosa más vil que he visto en mi vida. Los ojos que han visto este sitio son el sector más canceroso y repugnante de la parte más oscura de la dark web. Es una cicatriz que llevo hasta el día de hoy, y es una que nunca olvidaré. Quiero advertirles a todos nuevamente que esto no es para los pusilánimes, y es algo con lo que ni siquiera las personas más emocionalmente insensibles podrán lidiar. No compartiré la URL del sitio, ya que no quiero que eliminen este video, ni quiero que nadie dé lo más mínimo de publicidad del mismo. Dicho esto, tenía un subtítulo en HTML que dejaré para que otras personas como yo lo vean si quieren. La mayoría de la gente se refiere a él como el cuerpo frío. El tipo autista que estaba en la sala de chat antes nos dio a Nathan y a mí una URL encriptada, pero él estaba demasiado mareado por llegar al sitio él mismo como para enviarnos un cifrado, por lo que Nathan y yo tuvimos que realizar manualmente todo el proceso nosotros mismos. Nathan y yo habíamos estado haciendo esto durante casi toda nuestra vida adulta, pero nunca habíamos visto un código como este antes. Ahora que lo pienso, dudo que el otro tipo en el chat haya descifrado esto por sí mismo. Nathan y yo terminamos en la noche, así que dejé abierto el símbolo del sistema y salí a fumar un porro. Nathan permaneció en el chat para que pudiéramos jugar a Anvil, un crack ruso de Halo para PC. Pero cuando regresé, su micrófono estaba silenciado por alguna razón. Quiero que entiendan que esto es raro para personas como nosotros, quienes no teníamos nada que ocultar. Además, casi nunca silenciamos nuestros micrófonos. Esperé unos minutos pensando que tal vez se estaba masturbando o tal vez fue a buscar algo, pero nada. Me senté y eché otro vistazo al código pensando que había algo que me perdí. Lo hice. El código era completamente diferente. Sin cifrar, simplemente inicié la URL y mi PC redactó por un tiempo hasta que finalmente abrí alrededor de 20 pestañas en mis dos monitores, todos codificando el código a través de un depurador que había instalado. Incluso con 32 GB de RAM, mi computadora hacía más ruido, te lo juro. Desde que la tengo jamás había hecho tanto ruido. Pensé, voy a tener que hacer overclocking en mi BIOS si quiero tener la oportunidad de superarlo, y no me sentía con ganas de hacerlo después de fumar demasiado. Me preparé para realizar un reinicio completo antes de que mis monitores se apagaran y se volvieran a encender uno a la vez. Fue entonces cuando comencé a ponerme un poco paranoico y estaba pensando en dejarlo pasar. Desearía que eso fuera lo que hice. Las ventanas casi habían desaparecido. Solo 4 seguían allí y 2 de ellas eran sitios web profundos normales que el administrador probablemente usó para transmitir la dirección IP. Ese fue el primer sitio que vi donde todo el texto era de color rojo oscuro y extremadamente primitivo para un sitio conocido. Pensé que sería al menos un poco más impresionante considerando su seguridad. La ventana principal del centro solo tenía una pequeña cantidad de texto en la pantalla que leía. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera si aún no lo haces. No perteneces aquí. A pesar de que me sentía tranquilo, el texto y una pura sensación de lo que me estaba metiendo parecía realmente horrible. Me atravesó con miedo. Acepté listo para lo que me esperaba al otro lado.
La ventana de la sala de chat cobró vida en la segunda ventana restante. Me preguntaba qué era. Tal vez otra retransmisión de IP o una aplicación oculta detrás del verdadero propósito del sitio. Simplemente decía insertar nombre y una contraseña opcional. Todavía no estoy seguro del hecho de por qué la gente puede tener cuentas en este tipo de sitios. Mirando hacia atrás, un par más de textos rojos volaron por la ventana y luego se abrió en una especie de sala de chat real, como si vieras un omegle o algo así, excepto que no tenía anuncios ni colores ni nada más allá del texto rojo oscuro. El chat era un poco más avanzado que la primera ventana, ahora congelada y sin responder a ningún comando de la consola. Tengo que decirlo, la sensación de encontrar el sitio fue increíble. No podía esperar para decirle a Nathan cómo era hasta que apareció la ventana de chat con nombres. Uno que reconocí era el suyo usando uno de sus alias. Además, diría que había unas 3 docenas de personas en la sala de chat, pero no puedo recordar nombres e incluso si lo hiciera no me atrevería a revelarlos. Después de esto, intenté llamar a Nathan a mi teléfono, pero él no respondía. Estábamos tan jodidos que fue estúpido profundizar en esto sin siquiera saber en qué nos estábamos metiendo. Los usuarios definitivamente se conocían entre ellos, ya que inmediatamente comenzaron a publicar mensajes en la ventana, mientras Nathan y yo permanecíamos en silencio mientras hablaban casualmente sobre cosas triviales. Empecé a calmarme un poco. Tal vez esto era solo un estúpido sitio web exclusivo sobre cultos o alguna tontería similar con la cual había tropezado en el pasado. Todo parecía tan normal. Entonces, ¿por qué toda esa seguridad oscura en la primera ventana? Todavía estaba en blanco y sin responder cuando repentinamente comencé a cargar un archivo de video. Algún tipo de video snuff quizás tendría sentido ocultar uno, pero no tanto. La sala de chat tampoco tenía mucho sentido. Desearía que estas cosas hubieran estado pasando por mi cabeza en ese momento. Si no era lo suficientemente estúpido como para drogarme antes de seguir con esta locura, me sentí tentado de preguntar a los otros usuarios de qué trataba el video, pero tenía miedo de que eso pudiera delatarme como alguien que no debería estar allí. Nathan tampoco había dicho nada, así que no iba a arriesgarme a hacer algo sospechoso. Tuve el valor de preguntar, ¿para qué estamos todos aquí? A lo que me respondieron, entonces ustedes, cabrones, intentan sonar tan excéntricos y tontos como pueden. No entendí esa respuesta. De hecho, nadie dijo una palabra más. Nathan se quedó callado, pero supuse que él también se dio cuenta de mí en el chat ahora que había publicado el video. Había dejado de cargarse y había comenzado a reproducir algunos mensajes más del otro. Los usuarios compartieron su anticipación cuando las imágenes de un sótano gris oscuro tomaron forma en la pantalla. La resolución del video fue bastante horrible al principio, pero se reprodujo bastante bien después de unos 30 segundos. Estaba totalmente cagado de miedo. No había nadie más en la casa en ese momento con quien pudiera compartir esa experiencia. La mayoría de mis compañeros de cuarto se habían ido para las vacaciones de verano y no regresaría a casa hasta dentro de 2 semanas. Estaba solo en la oscuridad con poco más que el sonido ambiental de lo que estaba sucediendo detrás de la cámara en el video. Esto permaneció así durante aproximadamente 4 o 5 minutos. Pasé cada segundo mirando la pantalla esperando a que sucediera algo. Finalmente, un tipo entra en la pantalla sosteniendo una pizarra con letras extranjeras y las palabras cuerpo frío debajo. El tipo era jodidamente siniestro de mirar, con bastante sobrepeso y lo que solo podría describirse como una barba de motociclista. El hombre habló. No tenía idea de lo que estaba diciendo al principio, estaba hablando en chino, creo, pero realmente no lo sé. No soy un lingüista, afortunadamente para Nathan y yo. El hombre tenía a otra persona a su lado que hablaba un inglés entrecortado. Hola, es un espectáculo de cuerpo frío. Es lo que logré oír. Honestamente estaba más interesado que asustado en este punto. Parecía que este video podría ser algo que valga la pena mostrar a los demás. Ese pensamiento nunca pasó por mi mente. De nuevo el hombre con el inglés entrecortado rompe a llorar y solloza de la nada. Solloza frente a la cámara y se sacude en lo que solo pude adivinar que era desesperación. El hombre que sostiene el cartel le grita al tipo en chino antes de que otro hombre entre en cuadro y le pone un arma en la cabeza. Antes de darme cuenta de que era un arma, el hombre disparó y no se detuvo allí. Siguió presionando el cañón del arma contra el pobre cuerpo del hombre muerto. Disparó una y otra vez, cada disparo salpicando sangre y lo que supongo eran pedazos del cráneo del hombre por todas partes. Fue entonces cuando miré la ventana de chat nuevamente.
Los usuarios estaban hablando sobre lo que debían hacer a continuación. Todos los usuarios escribían en diferentes idiomas, pero casi todos los mensajes en inglés decían, dispárale de nuevo. Entonces me di cuenta de que no estaba viendo ningún video impactante o una estúpida película snuff escondida detrás de una pared de servidores proxy. Esto era una transmisión en vivo. Estaba viendo una transmisión en vivo de personas asesinadas frente a mí. Todos escribían en el chat, maldito enfermo y ¿qué están haciendo? Pero mi texto no fue respondido porque mucha gente estaba enviando spam al chat con mensajes del foro. No pude leer. Aparece otra persona frente a la cámara, esta vez ya sollozando, y tratando de liberarse de las cuerdas atadas alrededor de sus tobillos y muñecas. Ella estaba desnuda y cubierta de moretones y cortes. No hice nada más que esperar lo inevitable. El hombre le disparó en la cabeza y vi su cuerpo caer inerte al suelo. La gente en el chat aplaudió y pidió más. Alguien tomó la cámara y la colocó en una dirección diferente hacia una mesa de metal cubierta con una especie de bolsa de basura. El cuerpo de la mujer fue arrastrado por el cabello al marco y colocado sobre la mesa. Lo que pasó después no creo que el mundo debiera saber. No estoy bromeando. Esta es su advertencia final. El cuerpo se desplomó sobre la mesa como lo haría un cirujano antes de operar a una persona. Algunas personas más vestidas con máscaras de esquí rojas y negras se acercaron al cuerpo sosteniendo artículos que variaban desde cuchillos de cocina hasta taladros inalámbricos. No podía mirar sin sentirme físicamente mal del estómago. Los hombres destrozaron su cuerpo miembro por miembro, apuñalando su torso y cortándola. Tomé otra mirada para ver a uno de los hombres teniendo sexo con el cadáver mutilado. Casi inmediatamente me sentí miserable y casi vomito sobre mi teclado, pero logré controlarme antes de que eso sucediera. Mi corazón latía como loco. Toda esta situación estaba tan jodida y yo estaba pesando sobre mi cabeza aquí. Para cuando los hombres terminaron, había literalmente un muñón humano que ya no podía ser llamado humano. Su cabeza fue literalmente arrancada del cuello y metida en una cavidad del cuerpo junto con otra. De sus brazos, 3 personas más aparecieron en la pantalla, todas gritando por sus vidas e intentando escapar. Uno de ellos recibió un disparo en la pierna. Los demás se quedaron allí temblando en el lugar, tratando de no volver a gritar. El hombre que sostenía el cartel se acercó a la lente de la cámara y lo miré fijamente. Vi sus ojos negros y sangre salpicada en su cara. Respiré más rápido y de hecho tuve que mirar hacia otro lado. Era como si él me estuviera mirando directamente. Dice algo más en un idioma extranjero, probablemente lo mismo que había dicho antes. Cuando dejó de hablar, la ventana de chat hizo lo mismo. Apenas otra publicación, solo una ventana de chat esperando alguna respuesta. Pasaron unos 20 segundos de él simplemente mirando a la cámara después de hablar. No pasaba nada al principio, pero luego el chat comenzó a mencionar a Nathan y a mí por nuestros nombres de usuario. Más usuarios enviaron spam a nuestros nombres en publicaciones que se apoderaron del tablero de mensajes de desplazamiento. Tan pronto como mencionaron nuestros alias, comencé a asustarme. Intenté cerrar las ventanas negras, pero cada vez que lo intentaba, la ventana decía que la aplicación no estaba respondiendo. La transmisión en vivo continuaba. El hombre me miraba fijamente y el mensaje me instaba a decir algo. Apareció uno de los pocos comentarios en inglés correcto. Nos pedía que eligiéramos cuál matar primero. Me congelé durante unos 5 segundos antes de desconectar mi computadora. La pared ya no me importaba. Solo quería irme del sitio y no volver nunca más. Me senté allí con una pantalla en blanco frente a mí por un rato antes de caminar hacia la cocina. Ya terminé. No dormí en absoluto. Estaba demasiado traumatizado como para siquiera pensar en descansar después de lo que acababa de ver. En el momento en que sucedió esto, estaba pensando en denunciar el sitio a la policía, pero yo, más que nadie, sabía que no podían hacer nada para detenerlo. Pensar que podrían existir más de estos sitios, que más personas están siendo asesinadas a tiros y mutiladas para entretenerse, es algo en lo que no puedo pensar. Pasé 2 días hablando con algunos amigos cercanos sobre esto, aunque omití todos los detalles y solo dije que había visto algo inquietante en línea. Todos saben lo que hago en mi tiempo libre, así que no pensaron mucho en ello ya que mencioné películas snuff y sitios perturbadores antes. No sabían lo que Nathan había estado haciendo. Finalmente reuní el coraje para encender mi PC nuevamente, y me sentí jodidamente aliviado al no ver señales de ningún virus,
Y sobre todo no había ventanas negras esparcidas en mi escritorio. Inmediatamente fui a verificar si Nathan me había dejado algún mensaje. En RAD, recibí varios mensajes de él con algunos archivos adjuntos. En el segundo mensaje esperaba hablar de todo este asunto con él, pero los archivos inmediatamente me llamaron la atención. Los archivos adjuntos eran fotos mías tomadas de mi Facebook y fotos de correo electrónico de mi antigua escuela, la universidad e incluso mis amigos aquí. Los mensajes posteriores contenían mis direcciones, correos electrónicos, alias en línea e incluso los nombres de los miembros de mi familia. Mi dirección IP se publicó en la parte inferior y me di cuenta de lo jodidamente expuesto que estaba. La última foto era mía y de mi antigua novia con su dirección IP y sus detalles pegados en la parte superior de la imagen. No había manera de que me localicen. Me tomó unos minutos recomponerme antes de responder. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? No obtuve respuesta, y hasta el día de hoy él tiene todos mis detalles. Sabe todo sobre mí y mi familia, y ni siquiera sé qué más tiene. Todavía no sé qué le ha pasado desde que dejé esa transmisión en vivo. Solo puedo orar para que la información que tienen no caiga en manos de esos asesinos locos hijos de puta que mataron y profanaron a decenas de personas en la parte más oscura de Internet. No puedo dejar que me encuentren a mí ni a quienes me importan. Nunca volveré atrás. Nunca regresaré a esa parte de Internet. No es jodidamente seguro para mí, ni para ti, ni para nadie. La policía no puede encontrarlos, pero pueden encontrarte a ti. Por favor, no intentes encontrar ese lado ni intentes informar del sitio. Lo harán contigo lo que me hicieron a mí. Y si crees que no te encontrarán, recuerda que entonces yo era jodidamente invisible. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.